Estamos ya al vivo. Buenas tardes. Voy comenzando lentito como cada miércoles, pero aquí les doy la bienvenida a todas las amigas que nos están viendo. Hoy, miércoles 18 de noviembre, estamos en el penúltimo encuentro, en la penúltima conversación del programa del Centro Cultural de España, de la poética, la política, escrituras y feminismos. Estoy muy contenta, han sido ya 5 encuentros súper lindos, súper ricos, súper llenos de conversaciones muy interesantes, muy importantes. Hoy, la conversación de hoy la he esperado ya mucho tiempo, ha sido planificado, todo este programa ha sido planificado ya hace bastante, lo estamos trabajando junto con el Centro Cultural de España y lo de hoy me emociona mucho porque es algo que es una actividad creo que central en mi vida y central en la vida de las escritoras que me acompañan, ¿no? Y la lectura creo que también dentro de la formación del pensamiento crítico es una cosa muy importante, de la política del feminismo también. Entonces, la conversación que nos toca hacer hoy titula Leer es un acto político y me acompañan dos escritoras que yo admiro muchísimo, dos amigas queridas, pero quería resaltar esto porque si bien admiro muchísimo y disfruto muchísimo su escritura, respeto muchísimo su talento, su generosidad y lo dedicadas que son en la lectura. Y eso es algo que sigo mucho de ellas hace bastante tiempo. Sus recomendaciones lectoras, todo lo que ellas recomiendan yo leo y me enamoro después. Así que esto es así como oro puro. Entonces, hablar de lectura y de lectora y de la lectura y de las autoras con ellas me parece fundamental. En las anteriores conversaciones, no quiero comenzar este encuentro sin dejar de mencionar, como siempre, las anteriores conversaciones y los anteriores encuentros que hemos tenido. Hemos comenzado hablando de los debates internos del feminismo con Clara Serra y Agustina Paz Frontera. La segunda conversación que tuvimos fue sobre feminismos indígenas y feminismos antirracistas con Paola Yáñez Fuentes y con Elvira Espejo. Luego hablamos sobre el oficio escritural, trabajos del cuidado, pagos con Brenda Navarro y con Lara Moreno. Hablamos también de escribir en y con los cuerpos con Dolores Reyes y con María Fernanda Ampuero. La semana pasada estuvimos en una muy rica conversación con Vicky Ayllón y con Claudia Salazar sobre el rescate de las escritoras olvidadas. Y bueno, ahora quiero presentarles a las escritoras que me acompañan. Les voy a leer un poquito de sus biografías para terminar para no terminar porque todavía nos falta una última conversación la siguiente semana, pero para seguir tejiendo, porque creo que cada una de estas conversaciones funciona sola, pero también van tejiéndose aspectos fundamentales unas con otras y que podemos elevar la conversación a temas que nos, como escritoras, como lectoras, como feministas, nos importan en general. Entonces, les voy a leer un poquito de las biografías de mis compañeras de esta tarde.
Fabiola Morales, escritora y feminista boliviana, realizó estudios en narrativa en la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonés y el máster de escritura creativa en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. Tiene cuentos y ensayos publicados en varias antologías. Es autora de los libros La Región Prohibida y El Día de Todos sus Santos con la editorial Nuevo Milenio. María José Navia es escritora y académica chilena, máster en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York, NYU, y doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Georgetown University. Fue finalista del concurso Cosecha Eñe. Actualmente es docente de la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile. Es autora de las novelas Sand, Kintsugi y de los libros de cuentos Instrucciones para ser feliz, Lugar, del 2018, que fue finalista del Premio Municipal de Literatura, y Una música futura del 2020, ganador del Premio de Mejores Obras Literarias que otorga el Ministerio de las Culturas en Chile. Tanto Kintsugi como El Lugar se encuentran en versión audiolibro por Storytel y Leo Lento respectivamente en voz de su autora. Eso me parece maravilloso, de eso quizás también podemos hablar más adelante en el desarrollo de nuestra conversación. Ellas son Fabiola y María José. Bueno, compañeras, yo quisiera comenzar con una pregunta que quizás es un poco obvia, no sé, pero me gustaría escuchar qué es lo que ustedes piensan o cómo ha sido para ustedes esta experiencia. Creo que la lectura tiene un rol fundamental en la escritura, y en una de nuestras primeras conversaciones justamente con Lara Moreno y con Brenda Navarro hablábamos un poco de la falta de cálculo, de no suponer o de no poner a la lectura en un lugar central en este cálculo del trabajo de la escritura. Cuando hablamos de, por ejemplo, vuelvo a repetir, perdón, cálculo, cuando hablamos de calcular pagos y hablamos de calcular tiempos, ¿no? Porque creo que la lectura forma es como fundamental para el trabajo de la escritura. Ya ni siquiera hablar de la importancia de la lectura pues, para otros roles pedagógicos, políticos, sociales, cívicos, etcétera, ¿no? Pero quisiera hablar de cómo es o qué pasa criarse o hacerse escritora, que fue mi caso, y quizás me animo a adivinar que también fue el de ustedes, por ahí me equivoco, ustedes me desmentirán si no es así, criarse o hacerse escritora leyendo solamente hombres, porque sí ha sido mi caso, ¿no? Como en un canon de hombres, en colegios donde solo leíamos libros escritos por hombres, en universidades donde solo leíamos libros escritos por hombres, recomendaciones de colegas, de compañeros, de escritores que admiramos, y así sucesivamente, quizás de una u otra mujer, y esta una u otra mujer, por lo general, esa recomendación de lectura o esta autora estaba rodeada de miles de peros. Yo voy a poner el ejemplo de cuando, claro, yo estaba en colegio o en la universidad, así leer a Adela Zamudio era leerla, pero no es en realidad buena escritora, sino que es recordada porque es la primera feminista boliviana, pero no sé qué, pero, ¿no? Entonces, quisiera comenzar hablando un poco de eso. ¿Qué me dicen? La que quiera comenzar, no sé, María José. Bueno, muchas gracias Paola, muchas gracias Fabiola por estar conversando hoy día sobre la lectura. O sea, me parece el mejor tema del mundo. Uno en general cuando le invitan siempre va en calidad de escritora y hablar más de escritura, que también tiene su gracia y qué sé yo, pero yo creo que antes que nada yo soy lectora. Creo que todos los escritores, pero no quiero generalizar. Por mi caso, yo creo que soy lectora antes que nada, soy escritora porque del desborde de la lectura se llega como al computador, ¿no? Se llega a la libreta de apuntes. Creo que voy como en esa ola y en ese desborde.
Y bueno, muchas gracias también al Centro Cultural de España y a todos los que nos están viendo. Mi historia con los libros me gusta además mucho contarla porque la gente que me conoce o que no me conoce, que me conoce por redes sociales, imagina que yo crecí como rodeada de libros y no es el caso. Yo vengo de una familia de gente que no lee, en mi familia a nadie le importan los libros, yo soy así como el alien que dejaron, ¿cierto? Un día apareció un canasto, ¿cierto? De los marcianos y me dejaron allí en una familia que no le gustan los libros, en mi casa no había libros, nadie leía. Pero mi abuelo paterno que vivía en Viña del Mar, en otra ciudad, yo vivía en Santiago con mi familia, sí era muy lector. Y cuando a él lo veía, siempre me regalaba libros, entonces ahí se empezó a desarrollar mucho mi amor por los libros. Y él era un gran lector, pero un gran lector de bestsellers. O sea, mi abuelo era un dentista, no era académico, no era literato, no es que me pasó La Guerra y la Paz, ¿no? Para que leyera, sino que le gustaban mucho los bestsellers y cuando chica me regalaba, de hecho, libros como de aventuras. Y yo los leía porque quería conversar con él, no me gustaban particularmente, me regalaba los libros de Verne, de Salgari, como ese tipo de historias, que yo las leía para poder conversar con él y porque era como mi gran ídolo, el de los libros. Y hasta que un día, que yo siempre he creído que fue una equivocación, él iba a las librerías y como que compraba libros usados y los metía en una bolsa y me pasaba como la bolsa con lo que venía. Y una vez venía Mujercitas. Y ahí fue como, como la explosión. Y yo sé que es muy cliché y que muchas mujeres tienen Mujercitas como un libro muy importante, pero en mi caso fue muy revelador porque venía de leer desde muy pequeña, desde los 5 años, y con mi abuelo este tipo de historias muy masculinas además, o sea, no solo escritas por hombres, sino como el hombre aventurero que quiere bajar al centro de la tierra, que quiere dar la vuelta en globo, ¿no? Y yo como, yo quiero leer, ¿no? Como, no, yo quiero leer. Y claro, y de repente uno se encuentra con Mujercitas, que escrito por una mujer, donde los personajes son hermanas, son todas mujeres, y donde está el personaje de Joe, que aparte yo me llamo María José, entonces yo me sentía como que tenía dentro de mi nombre, déjenme con como mi delirio, como que yo tenía incluida, venía con esa partícula, y claro, y Joe es una gran lectora, quiere ser escritora, quiere ser profesora, y es como lo que yo construí, o sea, yo siento que como que seguí, agarré eso y dije, bueno, yo esto, deme uno para llevar. Y bueno, y esa fue como la gran revelación, y siempre he leído mucho, eh, pero no tuve la experiencia como de estar tan cargado un canon masculino, o sea, desde en ese minuto con mi abuelo sí, pero ya después estudiando, yo estudié en un colegio de puras mujeres, entonces igual, obviamente sí nos hacían leer a García Márquez, al boom, muy masculino y todo, pero siempre metiendo a autoras, porque tal vez porque era un colegio de mujeres o tal vez tuve mucha suerte con las profesoras que me tocaron, pero siempre cercano a eso. En la universidad también es cierto que hay mucho, la gran mayoría, en esa época cuando yo estudié, ahora yo siento que ha cambiado bastante, estaba más cargada la mano a los escritores hombres blancos además, ¿no? Porque no es solo escritores hombres, sino que hombres blancos que trae otro set de temas. Pero no sé, yo hice mi tesis sobre Cristina Peri Rossi, siempre estuve buscando referentes femeninos, y yo creo que siempre he pensado que como que uno tiene una responsabilidad como lector, ¿no? Si yo voy a leer, yo tengo que buscar también, o sea, no solo recibir lo que me están dando. Y entonces yo siempre he sido muy busquilla de, ok, en la universidad me están haciendo leer mucho hombre blanco, yo voy a buscar muchas mujeres por otro lado. Entonces creo que también está eso, y sabiendo que hay mucho de dónde escoger, o sea, hay muchas escritoras mujeres, escritoras talentosísimas, ¿no? Que no es que uno diga, tengo que rebuscarme e ir a la Biblioteca Nacional a buscar un manuscrito perdido, hay que ir a la librería y hay chorrocientos, ¿no? Libros de mujeres. Entonces, creo que en mi caso, si bien partí con ese pequeño germen muy masculino por estos libros de mi abuelo, que gracias a Dios, digamos, existió este abuelo en mi vida, si no, no sé qué sería. Pero después de ese desborde de felicidad lectora, y para mí la lectura es una experiencia muy feliz, como independiente de que uno pueda leer libros muy tristes, muy devastadores, ¿no? Siempre es una experiencia muy gozosa. De ahí vienen mis ganas de escribir y de hacer clases de literatura. Yo soy profesora de literatura,
y de siempre pensar de no quedarse con lo que te entregan, ¿no? Y de buscar más allá y de pensar que el lector es eso, no diría un detective porque como que siento que esa figura está muy cargada también masculinamente, lamentablemente no tendría por qué, pero sí como ser un busquilla, ¿no? O sea, buscar otras voces, estar escuchando otras cosas, leer en otros formatos, leer de otro tipo de editoriales. En mi caso, leer audiolibros también, ¿cierto? No solamente leer en papel, también leo en digital, o sea, como cada quien va construyendo su camino como lectora y, y tienes una responsabilidad de irse armando también su set de referencias. Si bien obviamente hacer las propuestas, yo ahora que soy profesora trato de incluir la mayor cantidad de mujeres en mis cursos, teóricas y también escritoras, lo tengo muy presente, pero siempre siento que también los alumnos tienen que poner de su parte y buscar también lectoras. Yo una de las cosas que me pasa en mis clases que hago leer muchas mujeres y después el trabajo final de los alumnos lo escriben sobre hombres. Y es como no sé qué hacer para lograr ese último paso, ¿no? Como que les ofrezco, ok, aquí hay 100 mujeres, ¿no? O sea, y 100 hombres, ¿no? O 50 y 50, y después todos los trabajos son de hombres. Entonces, ahí me falta todavía perfeccionar y por eso digo que también está la responsabilidad del lector y del alumno en este caso de buscarse y de también salirse del cajón y no quedarse con las referencias de siempre. Perdón, me alargué 100 años. No, perfecto, estás súper. Fabi, ¿qué nos dices? Pues en mi caso yo creo que le debo este amor a la lectura a dos personas. Una es mi abuelo, que yo creo que si aprendí a leer o a amar a la lectura en la más tierna edad, o sea, cuando era muy pequeña, fue gracias a él, porque o sea, de mis primeros recuerdos es estar echada en la cama, en su cama, un domingo por la mañana, con el sol inundando ahí toda la habitación, y él con todos los periódicos que se editaban en Bolivia, porque tenía esta manía de comprar los domingos todos los periódicos y leerlos uno por uno. Y si yo quería aprender a leer y escribir, era simplemente por curiosidad, porque me moría de ganas de saber qué era aquello tan súper mega interesante que mi abuelo leía. Ah, porque yo miraba y por supuesto que no entendía absolutamente nada, ¿no? Y, y creo que de las cosas que más ansiaba era ir a la escuela para que me enseñaran de una vez a leer y yo me enterase de lo que estaba leyendo él. Entonces, y creo que la segunda persona que está relacionada también con esta habitación, de hecho, ahora lo estaba pensando, es la hermana de mi padre, mi tía, que además es mi madrina, y que este es otro de mis recuerdos más primeros, que ella era profesora de literatura, de hecho es profesora de literatura, y ella tenía su habitación propia. Ella es mi Virginia Woolf particular. La única mujer en Bolivia que yo conozca que tenga su habitación propia. Es decir, una habitación donde están sus cosas, sus libros, sus cuadernos, que es solo de ella y que ella tuviese ese tiempo dedicado a sí misma y ese lugar en el que uno no podía entrometerse, ¿no? Y yo la recuerdo escribiendo cartas, tomando apuntes. La estantería de sus libros es de las cosas a las que más le tengo cariño y es de donde saqué los primeros libros para empezar a leer, ¿no? Y uno de ellos precisamente fue Mujercitas. Sí, sí. Y pues yo no he estudiado letras, he estudiado ingeniería, con lo cual sí que mis lecturas, claro, como mi tía era la profesora de literatura, no fueron precisamente las lecturas que se llevaban en el cole, porque ella estaba como quería hacer otras cosas y decía, bueno, pues yo qué sé, si ahora toca leer la Ilíada, pues nosotros vamos a leer algo más juvenil. Ella quería incentivar a los alumnos a leer. Entonces, sabía que tenía que bajar el nivel o
poner otro tipo de lecturas que no se estaban llevando, ¿vale? Seguido de, evidentemente, lo que se tenía que llevar, ¿no? Entonces, aquello me daba chance a mí a leer dos cosas, lo que teníamos que llevar y algo que ella proponía y que todos los años buscaba algo nuevo, no es que repitiese, ¿no? Y eso me ayudó mucho a entender cómo funcionaban las librerías, o vamos a buscar novedades, o a entender la diferencia, ¿no? Que en Bolivia es muy difícil, ¿vale? De una editorial, una colección, que son conceptos muy básicos, pero que en Bolivia no se entienden. A veces preguntas por un autor y te dicen, no, no tengo ese autor, pero mira, tengo de la misma editorial cualquier otro libro. Y dices, no, es que no es lo mismo, ¿no? Y entonces, luego cuando fui a la universidad y estudiaba ingeniería, eh, esta línea se hizo más difícil para mí, porque de pronto yo estaba leyendo sola, con lo cual tenía que seguir mi instinto, que no siempre es correcto, y a veces me encontraba con libros que decía, no voy bien, no voy bien por aquí, no voy bien, vamos a comprar otro, ¿no? Y creo que en ese sentido mi camino ha sido más pedregoso, ¿no? Porque no he tenido una guía, sino que me he dejado llevar por el simple instinto, por entrar a una librería, y en eso soy muy maniática de estar ahí horas y revisarlo todo, y abrirlo y cerrarlo, y dudar y volver, y darle vueltas, porque es como, a ver, con el tiempo menos, pero era como ir ciego un poco, ¿no? Y has de tocarlos para intentar saber por dónde vas. Entonces, en cuanto a si pienso en las lecturas que tenía, no puedo negar que la mayoría eran hombres, aunque hubo mujeres, porque me acuerdo que a mi padre pues le gustaba comprarme libros y me compraba una colección de Enid Blyton, que Sí. es mujer y tiene, bueno, me he leído todos los libros, que era lo más parecido a Luisa M. Alcott, porque también después de Mujercitas me leí Las Mujercitas se casan, Los hombrecitos de todo lo que había, y entonces en algún momento pues eso se acaba y dices, bueno, pues vamos a pasar a Los Tres Mosqueteros y vamos a pasar a Stendhal ¿no? y al Rojo y Negro, y ya terminas con Tolstoy ahí de alguna manera, o Fedor Dostoyevsky, y ya estas mujeres que fueron como que las que me incentivaron a la lectura así muchísimo, se quedaron perdidas. Y durante muchos años estuve leyendo exclusivamente hombres. Y creo que a partir de que empecé a leer sobre feminismo, ese desierto de mujeres se acabó. Y entonces ha sido como un increchendo de un libro escrito por una mujer me lleva a otro libro escrito por una mujer, y así sucesivamente. Y de hecho ahora estoy en una época en que leo el 90% o el 95% de los libros que leo son de mujeres, y, y los disfruto todos, y los disfruto mucho, mucho más que con los hombres, que me pasaba que este libro bien, este libro más o menos, ¿no? Como que he sabido encontrar una brecha llevada de una buena escritora hacia otra buena escritora. Me llama mucho, o sea, me interesa muchísimo este concepto de, claro, la lectora o el lector como autónomos que tienen que hacer sus propios caminos de búsqueda, que no, que esto sí es cierto. Me pasa también, seguro que nos pasa a todas, pero también creo que no podemos dejar de lado lo otro, y en las historias de las dos, y creo que en la mía también en algún momento decidimos leer porque hemos visto a alguien leyendo y admiramos a esa persona leyendo y decimos, ¿qué hay ahí? ¿No? Es interesante. Creo que también tiene mucho que ver con la escritura, ¿no? Y que por eso también es un poco preocupante cuando no hay figuras de escritoras y no hay esa cosa de la representación. Y también el universo editorial suele ser muy diferente. Yo creo que
incluso generacionalmente a lo que nos tocó vivir María José a ti en Chile, a nosotras en Bolivia, muy, muy diferente. Quizás tú dices, por ejemplo, ibas a la librería y encontrabas autoras. Yo creo que yo iba a la librería y yo no encontraba autoras, por ejemplo, ¿no? Y no sé, Fabi, ¿tú encontrabas No, aquí no, en Bolivia? no, No. no, la verdad que no, aparte de cómo funcionaban las librerías en Bolivia cuando yo era Librerías. joven, de esto de que llegabas y no podías tocar ningún libro, ¿no? Y como Aparte, no bueno, supieras en lo que estabas buscando, mejor te regresas, porque quizás otro funcionamiento. Bueno, que quizás esto también me lleva a mi siguiente pregunta, porque hablando de datos reales, por ejemplo, las mujeres que varias instituciones han sacado, las mujeres leen más que los hombres en estadística, ¿no? Las mujeres compran más libros que los hombres y estos datos se pueden contrastar estadísticamente con otros que, por ejemplo, dicen que las mujeres tienen menos ingresos económicos que los hombres, pero compran más libros. O sea, solo lo tiro ahí, digamos. Aún así, hay más mujeres en el universo editorial a escala mundial que se dedican a la edición y a ser editoras, pero hay menos mujeres autoras que están publicando en editoriales grandes, reconocidas, qué sé yo. Aún así, lo que sí hay cada vez más, y hay que reconocer muchísimo, son los esfuerzos de pequeñas editoriales independientes y nacientes, eh, de escritoras que publican solamente mujeres en un esfuerzo político, como el esfuerzo político que hay de leer mujeres, de leer, ya no diré solamente mujeres porque no creo que ninguna de las tres o nadie lea solo mujeres, pero sí leer mujeres como un ejercicio político. Eh, como Dum Dum, que se dedica al rescate de escritoras olvidadas, que lo ha hecho con María Virginia Estensoro, con Sara Gallardo, por ejemplo, como Mantis, que solamente publica mujeres, que es este sello de plural, como La Bella Varsovia en España, que publica muchísimas mujeres también. Eh, ¿Cómo ven esto? Que aparte de ser mujeres, leyendo mujeres, hay mujeres editando, porque creo que las editoras son muy buenas lectoras, tienen que ser muy buenas lectoras, y haciendo el esfuerzo, que es un esfuerzo de lectora también, de poner bajo la luz el trabajo de escritoras, que también es eso mi siguiente pregunta, que es un trabajo que ustedes dos hacen mucho, pero que hablemos un poco también del esfuerzo de publicar mujeres para poner, porque durante mucho tiempo, aparte de que no se recomendaban o que no se leían, tampoco existían los libros, o sea, el material no era tan accesible, digamos, ¿no? ¿Qué dicen? Fabiola, tú ahora. Oh, nos turnamos. Dale, Fabi. sí, es decir, es verdad, ahora como preparación a esta charla estuve revisando, ¿no? Y en el último tiempo han aparecido, pero creo que es un esfuerzo que hacen las propias mujeres de posicionarse y darse visibilidad en el mundo editorial. No solo está Dum Dum um, y Mantis, en Cochabamba, por ejemplo, está La La Libre libre. Uh-huh. y también la editorial Electrodependiente, que es verdad que tiene dos editores, pero pues una de ellas es mujer, es Patricia. Y claro, de pronto un mundo que era, al menos en Bolivia, netamente masculino, ha eclosionado y ahora de lo que más se habla son de estas nuevas editoriales, ¿no? Sobre todo creo que en Cochabamba, que somos un poco más cerraditos y tal, pues que haya estas nuevas
iniciativas. El otro día estaba escuchando una entrevista con la editora de La Libre y por ejemplo, lo que ella puntualizaba era cómo no solo son editoras cuando habla de las mujeres, sino que las editoriales pues son todas distintas entre sí, no están todas atacando al mismo sector, porque en las estadísticas, como tú decías, Pau, es cierto que está claro que las mujeres son las que más leen, pero parece ser que las mujeres lo que más leen además es ficción, con lo cual queda ese dejito, ¿no? Al final de decir, ay, sí, pero es que las mujeres leen, sí, pero es que solo leen ficción. Entonces hay como, bueno, es que los hombres cuando leemos, leemos algo más, yo qué sé, serio o algo más vivo, ¿no? O sea, hay que darse... ¿no? Y de pronto, entonces salen estas nuevas editoriales como La Libre, que si uno ve su catálogo, no está precisamente dirigido a la ficción. A la Ahora ficción. tienen 1 o 2 libros que son más de literatura infantil, pero su catálogo es más bien de no ficción, es de ensayo, es de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, me parece también importante eso, o sea, entender la lectura y que las mujeres, reforzar esta idea de las mujeres leemos más y no solo leemos ficción. O sea, estamos leyendo otro tipo de cosas. Podemos muy bien mezclar ficción y no ficción, ensayo, investigación. De hecho, ahora mismo hay autoras como Siri Husbel que juegan entre estas dos capas, ¿no? Entre la ficción y la investigación y el ensayo y que saben moverse muy bien, ¿no? Claro, sí. ¿Qué nos dices, María José? En Chile, ¿cómo funciona? Porque, claro, con Fabi hemos hablado de estos ejemplos muy bolivianos. O sea, en Chile a mí me parece, de nuevo, desde mi opinión personal, no quiero generalizar que esto es como algo que... pero en mi opinión, los catálogos más interesantes de editoriales independientes son de editoriales que tienen editoras mujeres. O sea, para mí, así a ojos cerrados, o sea, el trabajo que estás... Y que no son editoriales que publiquen solo a mujeres, pero sí son editoriales que tienen a una mujer a la cabeza, como, bueno, Kinberg, que es donde yo he publicado mis últimos 2 libros, que conozco ese trabajo muy de cerca, de Arantxa Martínez, Laurel, con la Andrea Palet, los libros de La Mujer Rota con Claudia Pablaza, Neón con María Paz Rodríguez, pero hay, o sea, en general, los sellos que a mí me parecen que están con un ojo medio estrábico, como que se le va el ojo, ¿no?, a mirar otro tipo de literatura, son ellas, y me parecen los catálogos más valiosos, e incluso si uno lo piensa en las editoriales grandes, tienen a mujeres en los cargos como de edición más importantes, tanto Planeta, Random, son mujeres, o sea, como estamos en un momento bien poderoso en ese sentido, y muy valioso lo que están haciendo, y también en otros lados del mundo, o sea, por ejemplo, a mí una de las editoriales que me encanta y que sigo así fervorosamente y admiro mucho es Tránsito en España, que publica solo a mujeres, ¿no? Y ha publicado no solo a escritoras españolas y latinoamericanas, sino que también ha traducido ciertas escritoras francesas, cierto, a Caroline Lamarche, ahora publicó cierto, el último el libro de las lágrimas, que fue uno de mis libros más favoritos que leí este año en mi hilo loco de las escritoras, y fue como uno de los libros como, wow, esto es muy increíble, lo publicó ella, me parece así increíble el trabajo de esa editorial, que también publica solo mujeres, y de chilenas publicó a Arelis Uribe, con Quiltras, ¿no? Publicó a Fernanda Trías, ¿cierto? Ha publicado a varias escritoras, me parece un gran trabajo. Y lo otro que quería decir, que yo no creo mucho en esas estadísticas lectoras, no en el tema como de la diferencia entre los géneros, sino que en general cuando se habla de estadísticas lectoras, por toda mi fascinación con audiolibros y con otros formatos, yo siento que cuando hacen esas estadísticas se fijan en compras de libros en librerías y se fijan en libros leídos en papel.
¿no? Entonces creo que hay todo un universo de lecturas que no están contabilizando esos estudios. Entonces yo siempre esas cifras como que me dan así como, ok, que por supuesto sirven para hablar del tema, pero me parece que siempre como en general hay que tener mucho cuidado con las cifras de lectura y pensar qué se está considerando leer, ¿no? Porque tampoco leer es comprar libros. Yo compro un montón de libros que no me leo, ¿no? Todos nosotros. Entonces creo que hacer la ecuación leer igual comprar es problemática, pero sí, sí, por supuesto hay diferencias y de todas formas una cosa que dijo Fabiola, que las mujeres, ¿cierto?, no solo leen ficción o que se usa esto de leer ficción. Yo no tengo ningún problema con leer ficción, o sea, como que me parece que también, o sea, por una parte, reconocer que yo creo que leemos de todo y que también la distinción de géneros literarios es una estupidez muchas veces, o sea, es novela, es cuento, es poesía, es un libro increíble, como, o sea, empezar, ¿no? O sea, si es un libro increíble, o sea, si es un gran libro, no me importa en qué cajita me lo quieres meter, ¿no? De qué género pertenece. Para mí no es una discusión que me interese mucho. Pero por otra parte quiero defender el valor de la ficción también. O sea, y si leemos pura ficción, ¿qué importa? O sea, como que tampoco debiera ser así, de nosotras hacia nosotras como algo para mirar en menos. Como, no, yo leo de todo. Y si leo solo novela. O sea, como que podría existir, o sea, me parece muy, o sea, no me parece mal leer solo ficción, o sea, alguien podría ser una gran lectora de ficción y bueno, que esa persona no se meta a pontificar sobre lo que es la no ficción tal vez, pero puede uno como plantar su banderita en la ficción y no me parece nada de malo y no quiere decir que somos ignorantes, o sea, cada quien con sus preferencias, entonces creo que tiene que ver también con ese camino de lectura y por otra parte también con eso de las estadísticas, de que las mujeres leen más, también me encanta ese dato y quiero creer en él, aunque siempre le tengo como esta desconfianza a ese tipo de estadísticas en general sobre los índices de lectura, pero también siento que aunque leyéramos menos, igual, o sea, como no porque leamos más hay que incluir más mujeres en la literatura o hay que leer más mujeres. Hay que leer más mujeres porque son talentosísimas escritoras, ¿no? Y porque es una gran literatura, aunque leamos menos, como que y entiendo el valor de decir, y leemos más, entonces por supuesto merecemos, ¿no?, más escritoras, pero aunque leyéramos menos, aunque caiga ese índice, me parece que hay que leer mujeres igual. No, claro. Por supuesto, esta estadística es muy difícil, sí, como muchas, y también viene desde hipótesis muy difíciles que, claro, también son usadas para otro tipo de planes, como por ejemplo fomentos a la lectura y cosas así, que si hablamos de eso, Bolivia también es una cosa que es una deuda muy fuerte que tiene Bolivia, y si hablamos también de eso, creo que sería necesario que en un plan de fomento a la lectura se incluya muchísimo a autoras, ¿no? Pero dentro de todo lo que mencionan, hay otros aspectos que me llevan a mi siguiente pregunta. Si bien caen todos estos estereotipos que María José dice, por supuesto, ¿y qué tiene leer solamente ficción? Y yo digo, ¿y qué tiene si leyéramos solamente poesía, lo que sea? Pero también digo, y claro, ¿por qué esos géneros literarios de una forma tan patriarcal son considerados menores para mujeres, que es lo que resalta Fabi, digamos? Entonces, no solamente la invisibilización de las autoras es algo que nos trae a esta conversación y para este programa, por la anterior conversación charlábamos con Vicky y con Claudia, y ellas hablaban, claro, de un proceso de borramiento, ya no solamente de olvido, no es, nos olvidaron, sino, no, las olvidaron, sino las borraron, ¿no? Entonces, hay toda una estructura patriarcal que funciona para establecer esas ideas y para establecer también ideas
como que las mujeres no leen y no escriben, porque otra de las cosas es que si no están en el canon o si no aparecen es porque no escriben. No hay mujeres escritoras o porque no, la calidad no es suficiente como para que se las incluya, digamos. Entonces, creo que esa estructura es difícil de ignorar. Y creo que hay los esfuerzos editoriales, que este dato me volvió loca, de que son editoras las que ahora están tomando la batuta y son editoras las que, por ejemplo, a mí también, las lectoras que más me interesan y que están poniendo bajo la lámpara, bajo la luz, el trabajo de mujeres, pero son lectoras como ustedes las que están haciendo ese trabajo que es muy interesante. María José ha empezado en enero un hilo en Twitter que me parece un trabajo monstruoso, interesantísimo, que a mí me volvería loca, que yo no sé cómo hace, para recomendarnos una autora por día desde el 1 de enero de 2020. Pandemia y todo, ella nos recomienda una autora por día y no solo nos pone el nombre, nos pone entrevistas, nos pone sus libros favoritos, nos pone pedazos de los poemas, o sea, nos da todo el panorama de estas autoras. Y este trabajo titánico a mí me parece importantísimo para poner bajo la luz el trabajo de autoras. Y por otro lado, bueno, les voy a decir para que si no lo han visitado este hilo, vayan a Twitter y sigan a María José Navia, su cuenta es MJ Navia, y sigan este hilo porque va a ser, cuando termine, esto va a ser una fuente de data importantísima. Y Fabi hace lo mismo desde su cuenta de Twitter y recomienda muchas autoras y además tus subrayados me vuelven loca. O sea, yo quiero conseguir que, además que esto está un poco imposible porque lamentablemente las distancias son grandes, pero en algún momento se va a lograr. Pero Fabi también muestra mucho lo que lee, muestra las autoras y subraya y nos muestra sus subrayados. Entonces yo quiero hablar de este gran esfuerzo que hacen personalmente y estos proyectos personales de lectura y de poner bajo la luz, el trabajo que hacen otras autoras, que me parece importantísimo. Fabi. Sí, en mi caso es como una necesidad de comunicación porque, bueno, no solo por estar en España, sino porque mi profesión no está ligada a las letras, pues mis lecturas son absolutamente solitarias. O sea, cuando yo abro un libro y cuando lo cierro, luego no hay una clase a la que le pueda ir a explicar. No tengo una amiga a la que le pueda decir, mira, ¿no? Mis amigas están al otro lado del charco, vamos a llamarlo así, y la manera más fácil de comunicarlo y de comunicarlo a muchas personas a la vez, como no tengo el foro de poder hablar con ellas, es utilizando Instagram, haciendo los subrayados. Porque es una manera de contarle al mundo lo que a mí me ha impresionado del libro y tratar de hacer una historia con lo que ha escrito otra persona, ¿no? Porque al final, en un libro hay muchas historias. Hay la historia que se cuenta, digamos, la que se cuenta en modo directo, hay el subtexto y hay además la interpretación del lector. Y en mi caso, es esa interpretación, mi interpretación de lo que he leído, ¿no? Esta es la intención. Y también, pues, que a partir de mi interpretación la gente se sienta identificada con ese autor o con esa autora y le dé ganas de leerlo y le dé ganas de ir a buscarla. Y
y se puede entablar, que es lo que me pasa con Paola siempre, una conversación de, mira, he leído esto y entonces me ha recordado aquello, y entonces hay un intercambio de, pues mira, esta autora también se parece a esta, y esta es la manera, como decía al principio, en la que voy haciendo este increchendo de que una autora me lleva a la otra, básicamente por este intercambio que hay, y es algo que tengo que rescatar también en las autoras que leo, que ellas se refieren a otras. Entonces, la sensación de continuidad que hay, yo hago caminos de flash forward, ¿no? De ir para adelante, ir para atrás, leer de dónde viene aquello que ella ha escrito y entender la obra que ya he leído antes, ¿no? Y saltar hacia una autora posterior y preguntarme cómo están linkadas ellas, es algo que me apasiona, ¿no? Fantástico. María José. Tengo que decir algo también sobre María José y su hilo de Twitter, que es genial, y que cuando Paola me dijo, no, es que te va a tocar hablar con María José, digo, no puede ser, porque ella sabe demasiado. Y con ese hilo maravilloso, o sea, ¿qué puedo decir yo? No, lo que estás diciendo, que por favor. Es un hilo espectacular, es admirable, y yo cada vez que entro quedo como, por favor, ¿cómo puede ser tan completo y tan... No se lo tienen que perder. No. Gracias. Yo creo que, no sé, lo que me quiero agarrar primero, o sea, me parece que no... me parece muy necesario resaltar, subrayar, para usar ese mismo verbo, la importancia de los subrayados. O sea, para el mundo de la literatura y cómo circulan los libros y cómo alguien llega a un libro, yo siento, y Paola trajo como la idea del canon, que quiero hablar de eso un poquito después, pero creo que en general los lectores llegan a los libros por otras vías. O sea, nadie está yendo a leer un paper académico para ver qué va a leer, ¿no? Está bien que exista el circuito académico y está bien que, por supuesto que sí, yo trabajo en la universidad también, ¿no? Pero me parece que es un aspecto y muy pequeñito, ¿no? Versus cómo llegan las personas todas, ¿no? A los libros, y muchas veces son por, como dice Fabiola, el boca a boca, el comentarle a una amiga, el regalarle el libro a alguien para un cumpleaños. Yo siempre digo que yo soy como el embajador en Chile de Rodrigo Asburgo, y siempre regalo los afectos para los cumpleaños, como es uno de mis libros así que... y él se ríe y sabe, ¿no? Pero porque yo siento que uno también, cuando hace regalos, también va, ¿no? Recomendando libros a través de los regalos. Y muchas personas llegan a leer algo porque leyeron un subrayado en Instagram o leyeron un subrayado en Twitter, o sea, y en general se lo mira como algo muy chiquitito, pero me parece que es muy valioso ese gesto pequeño, ¿no? O sea, poner un subrayado puede activar todo un ciclo de lecturas, ¿no? Y por eso también yo en el hilo no quiero solo poner, no sé, información biográfica o publicó tal y cual libro, sino poner los subrayados que son los míos reales, ¿no? Los subrayados que yo hago de los libros, porque creo que eso es una de las cosas que uno más lo engancha, más que a veces poner estoy leyendo esto y poner una portada, que igual puede ser interesante. Yo sigo a muchos escritores en Twitter que de repente dicen estoy leyendo esto, ¿no? Y le sacan fotos como a los libros, yo misma lo he hecho alguna vez, ¿no? Y uno dice, mira, no sé, Mariana Enrique está leyendo esto, y uno revisa, yo quiero leer de toda esta pila de libros que puso, y uno llega a libros así, más que porque haya escrito una columna de opinión o haya escrito un artículo más sesudo, ¿no? Y lo mismo con una línea, porque uno puede decir, siempre quise leer, no sé, La señora Dalloway de Virginia Woolf y nunca me animé, pero tal vez si uno pone una cita es como, me gustó mucho eso, lo quiero leer, ¿no? No solo porque me sonaba el título, no solo porque me sonaba la autora, sino porque ese párrafo resonó en mí. Y me parece, por eso digo, como siento que es algo muy importante, como en el mundo de la literatura, el compartir subrayados y el valor que tienen las redes sociales. O sea, mucho de la lectura está pasando por las redes sociales. Yo uso más Twitter y no tenía Instagram, y me lo hice porque me di cuenta que me estaba perdiendo cosas, no como de yo postear, de hecho posteo poquito en Instagram, pero me contaban amigas como, ¡ay, mira, alguien está comentando tu libro en Instagram! Y me mandaban un pantallazo, ¿no? Y me di cuenta que muchos lectores lo posteaban sus comentarios por allá.
y estar en esas redes te permite que un lector te pueda hacer preguntas, que a mí me encanta cuando él me dice, oye, ¿qué pasó acá? O este personaje, me gustó tu libro, ¿no? Entonces creo que se articula también una conexión entre el mundo de los escritores y el de los lectores, que deberíamos estar mucho más cercanos y no ser como dos esferas tan lejanas. Entonces creo que las redes sociales se están convirtiendo en un lugar de difusión de la literatura y de encantamiento, porque difusión suena un poco así como promotora vendiendo, no sé, yogur, pero pero sí como de encantamiento, ¿no? De encantar a más lectores vía mostrar esos pedacitos de esos textos, no como a mí me gusta esta autora, que también es válido, sino miren lo que esta autora escribió, ¿no? Miren este párrafo, ¿no? Encántense con este párrafo. Entonces creo insistir en este valor de los pequeños gestos y estos pequeños circuitos y estos circuitos informales que están más lejos de estructuras más establecidas. Y cuando Paula hablabas del canon, es cierto, ¿no? Que muchas veces uno lee, no sé, el canon de Harold Bloom, ¿no? Y distintos tipos de canon, y muchas veces vemos que hay muchos nombres de mujeres que no están allí, y es muy injusto que hay muchos nombres que no están allí, y creo que ese es un tema, pero yo creo que también hay que abrirse a pensar de que no todo el mundo, o sea, a mí no me interesa estar en el canon, por ejemplo, como, o sea, tampoco para de nuevo no generalizar, a mí no me importa que no me citen en ningún paper académico, ¿no? Me importa que me lean. No, o sea, como que me lean personas en su día a día, en su vida cotidiana. Si después alguien quiere meterme en algún tipo de lista, bueno, pero no escribo para eso. No, y entonces cuando una vez se dice, pucha, pero tales escritoras no están en el canon, pero tal vez a esas escritoras puede que no les haya interesado también, ¿no? O sea, no sé, cuando se habla de Emily Dickinson, a Emily Dickinson no le puede importar menos como todo el circuito de la publicación, se encerró a escribir, escribía en sus sobres, hizo una gran obra poética, probablemente nos mira desde algún lado y dice, ¿por qué se están publicando todas mis cosas de esta manera, no? Como me sacaron del anonimato que ella eligió también. Entonces, yo creo que también repensar como esas prioridades, como medir el éxito literario en los términos en que se nos han dado, que también son términos que han planteado los hombres, como entrar en el canon de Harold Bloom o entrar en cierto canon. Exacto. A mí no creo ser genuina en decir que no me interesa entrar en un canon, sí me interesa que mis libros circulen y que las personas que lo quieran leer lo puedan leer y tengan el acceso a ellos, y por eso los grabo en audiolibros, que salgan en electrónico, ¿no? Para que la mayor cantidad de gente, si es que lo quieren leer, lo puedan leer. Entonces, como por eso me gusta más este circuito de este boca a boca, de estos gestos pequeños, de estos caminos de lectura que se comparten generosa y genuinamente. Me parece súper interesante lo que dices, porque creo que por un lado es tiempo de replantear conceptos, como el concepto de canon, que claro, quizás ahora coloquialmente y siempre que las mujeres discutimos estos temas bajo el paradigma del feminismo, nos referimos al canon en lo que entra en la historia, porque todavía nos estamos enfrentando y todavía estamos muy, muy cerquita. Yo estoy diciendo que, por ejemplo, hasta hace el año pasado, 2 años, no podíamos leer a María Virginia Estenssoro porque los libros no estaban, no existían. Punto. Y esto tenía que ver con este canon y con esa concepción masculina que exactamente como tú lo dices, que era de este canon, pero que cada vez está difuminando más y está dejando de importar, porque claro, importa la lectura, importan los lectores, importan las lectoras, importa la difusión del trabajo, importa que el trabajo de las escritoras, ¿no? se ponga bajo esa luz. Eso sí me parece fundamental. Y sí yo creo en usar la palabra difusión, porque justamente porque no había difusión no podíamos leer a María Virginia Estenssoro, y en esta época en que podemos y tenemos las tecnologías, que es algo que se usa para pedagogía, para fomento a la lectura, ¿no? Tenemos las tecnologías, tenemos las redes sociales, me parece fascinante poder usarlo, y no para llegar a las académicas, a las intelectuales, no, sino porque los lectores y a las lectoras, ¿no? Están ahí en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, y ese trabajo es
es muy grande y es muy valioso. El trabajo de la lectura detenida y los subrayados me encanta, me gusta muchísimo. Pero sí, yo creo que sí, con el lenguaje tenemos que ir construyendo nuevas palabras, hablando de nuevas, o sea, este lenguaje feminista también tiene que ser capaz de destruir de una vez por todas. Justamente hoy en Twitter hablaba de esto y nuevamente yo misma volví a repetir y el canon y no sé qué, y no, y creo que ya es buena hora de ir rebatiendo esos conceptos que son muy, muy masculinos y que son muy, muy patriarcales también, es cierto. Tienen muchos fans en la transmisión en vivo. Nosotros no vemos nada de eso. Claro, no la están viendo, pero ahí lo estoy viendo. Ahí también hay un compañero que nos dice, calma chicas, que se sabe que leen más que los hombres, que le parece genial, pero que estamos muy aceleradas. Saludos, Johnny Blanco. Siempre estamos aceleradas. Exacto. Hay que estar Es acelerado. de la pura felicidad de estar conversando de todo eso. Uno como que se emociona. Sí, sí. Pero nos manda a calmar, siempre nos mandan a algo. Bueno, Mariana Sí. dice, amo con locura ese hilo de María José, mandan muchos besos, saludos. Erika, abrazo, dice, ¿cuál es la cuenta de Fabiola Morales? Ahí te respondieron del centro, pero la cuenta de Instagram de Fabi es Warmi Viajera y ella comparte sus lecturas y comparte sus fotografías, es una fotógrafa también muy muy increíble, fotógrafa y que le encanta viajar y hace fotografía de viaje, maravillosa. Saludos a todas las que nos están viendo y Mariana, a mí me parece que últimamente se escribe sobre lo que se lee y lo que se estudia para escribir. Bueno, si es que ya estamos casi una hora conversando, amigas, así se pasa volando, eso es lo que pasa. Lo que tú quieras, yo me quedo lo que tú quieras. Lo que quiero hacer ahora a Isa, saludos a Isa también. Lo que quiero hacer es invitar a las amigas que nos están escuchando, si es que tuvieran alguna pregunta, pueden hacer alguna pregunta para Fabi o para María José, o si no también ir cerrando con algunas consideraciones de la lectura o alguna cosa, o sería bueno si es que estamos hablando de lectoras, estamos hablando de recomendaciones de escritoras, ¿qué es lo último que han estado leyendo, las últimas autoras que han estado leyendo, lo que está ahí en su mesita, que quieran recomendar ahora? Fabi. Yo acabo de terminar de leer a Emil Pine, que en la traducción al español su libro se llama Todo lo que no puedo decir, que en inglés es Notes to Myself, Notes to Self, perdón, y tengo que decirles, es un libro fenomenal, no es una novela, es ensayo autobiográfico, aborda muchos temas y creo que todas nos podemos encontrar en esta autora porque habla de la maternidad, de no la maternidad, de los padres, de las parejas, del mundo laboral, que en mi caso, por ejemplo, es muy difícil encontrar escritoras que hablen del mundo laboral porque normalmente está relacionada el trabajo con la escritura y ella sabe ponerlo de una manera en que alguien que no hace escritura se puede sentir identificado. Quiero decir, si eres una mujer abogada, si eres una mujer ingeniera, si trabajas en un banco, te vas a sentir igualmente identificada con su historia, con todas estas cosas que nos pasan, ¿no? Con la competitividad, cómo nos sentimos, cuánto nos esforzamos, no solo por compaginar nuestra vida emocional y personal, sino con el trabajo. Es un libro súper ameno, que como dice Débora Levy, que esto también hay que leer a Débora Levy,
vas a llorar. Sí, y cuando lo leas vas a llorar. Es imposible no llorar, pero lloras desde este sentimiento de verte reflejada en esta vida, ¿no? ¿Cómo Pues se llama? esta es mi Perdón. recomendación. Emil Pine. Ya. ¿Y el libro? Y el libro es Todo lo que no puedo decir. Ah, pero en inglés, ¿por qué en inglés en original, o no? Notes to Self. Note to self, ya. Anotado. Me suena mucho ella. Es irlandesa, con lo cual también tiene este punto de la migración, cuando se va a vivir a Londres, y tiene todo. Drogas, alcohol, todo, Ah, chica. lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Sí. No sé si estamos esperando que llegue alguna pregunta o... Todavía no llega ninguna pregunta, pero danos tus recomendaciones, María José. Yo tengo una pregunta más, pero así como un bonus track en caso de que no aparezca ninguna pregunta de nuestras amigas que están escuchándonos. ¿Qué estoy leyendo últimamente? Que quiero recomendar alguna autora y estoy leyendo hombres. Así como leyendo hombres. No, porque también leo a hombres, pero por eso como que me dices que tienes como a mano y no quiero. Yo también estoy leyendo estos días hombres, la verdad. Estoy súper colgada. Por eso, claro, como que me acuerdo de las últimas cosas que revisé como para el hilo, pero están ahí, así que no es mucho... el que tengo para leer, pero no lo he leído, pero tengo muchas ganas de leerlo, es una chica que sí recomendé en el hilo, que se llama Danielle Evans, que tiene un libro de cuentos que se llama Before You Suffocate Your Own Full Self o algo así, y ahora sacó uno que se llama The Office of Historical Corrections, que parece que es increíble. Yo he estado leyendo muchos cuentos últimamente y ese me encantó, o sea, el anterior, así que es como el que estoy esperando leer hoy. Y, una de las del hilo que yo no conocía, porque una de las cosas que han sido bonitas del hilo es que yo he ido recomendando autoras que conocía de antes, pero también he ido leyendo en el camino y de autoras que no conocía, porque una de las cosas que me di cuenta con el hilo es que he leído muy poco, que yo sé que he leído mucho, pero en la sensación de que, ok, yo recomiendo una escritora al día, pero yo podría, si fuera un robot que además no se dedica a nada más, ¿no? Pero yo podría recomendar a alguien cada minuto, ¿no? O sea, hay tantas escritoras tan buenas, o sea, piensa que a mí me quedan 40 días para terminar este desafío y se me van a quedar pero tantas escritoras afuera, ¿no? Entonces, como mientras más leo, más me voy dando cuenta de lo poco que sé de ciertas literaturas. O sea, yo estoy muy al día de la literatura norteamericana, sé de literatura boliviana, pero no sé, de literatura neozelandesa, muy poquito sé, ¿no? Hay de tantos lugares que no sé, ¿no? Y hay tantas escritoras tan increíbles y por eso te digo, podría ser una escritora cada hora, ¿no? Podría ser una escritora cada 10 minutos y todavía me sobran, ¿no? Todavía necesito un par de años, entonces como que quiero insistir en eso de cuando dicen, una escritora diaria. Sí, es un esfuerzo, hay que leer, ¿cierto? Implica cosas, pero al mismo tiempo no cuesta nada. O sea, hay tantas como, a ver, hoy día de quién hablo, ¿no? Tengo como 8000 de cuáles escoger. O sea, no es como tengo que ponerme a buscar debajo de las piedras. O sea, hay tantas escritoras muy geniales. Bueno, y una que yo no conocía y que conocí gracias al hilo, se llama Linda Bostrom Knausgaard y es la ex mujer de Karl Ove Knausgaard. Que no nos importa que está casada con él, pero es divertido porque obviamente sale en todas, cuando investigándola, salen todos los artículos sobre ella. Y es muy interesante porque ella escribe unas novelas así como compactas, breves, como retorcidas y maravillosas, versus este señor como verborreico. Entonces es muy chistoso. Y ella es increíble. Todavía no la traducen al castellano, pero está traducida al inglés.
la que leí se llama Welcome to America y se pasó. O sea, como de las cosas muy increíbles que leí, está ella. ¿Y qué más que estoy mirando? Estoy mirando en el Kindle, porque los tengo muchos anotados acá. Y bueno, y también aprovechando que salió en español en España, el libro de las lágrimas es como de las cosas más impresionantes que le va a pasar en la vida. O sea, es muy impactante. Y otro libro que creo que todavía no lo traducen al español, pero está en inglés, que también es esta mezcla rara de ensayo, crónica, confesión, se llama The Undying, como lo voy a anotar en el chat de nosotros, en verdad, pero The Undying, y la escritora se llama Christine Boyer, y es sobre su crónica sobre el cáncer. Ella sufrió de cáncer de mama y todo el proceso, y no solo el proceso como de aceptar el tema de la enfermedad, la vulnerabilidad del cuerpo, cáncer de mamas, que también obviamente tiene su carga simbólica y de todo tipo, sino también el tema de la salud, el costo de la salud, el ser una persona que se cansa, ¿no? Que no puede formar parte como de esta productividad acelerada a la que se nos obliga, entonces se transforma de una historia que uno dice, me van a contar las memorias de su experiencia con la enfermedad, como que se empieza a expandir y de repente es como esta ola enorme y es muy, muy impactante. Bueno, y el libro de las lágrimas también, que en inglés se llama The Crying Book, que ve todo esto y tiene muy interesante. Y performance, hay una chica que congela sus lágrimas y las dispara, como hay todo, como, no, son así, estos libros híbridos raros son muy, muy geniales. Y bueno, y ahí hay como 300 y tantas en el hilo para que vayan a buscar, pero sí, no, muy... Yo me muero por leer el libro de las lágrimas, ojalá increíble, Pau, es increíble. Sí, O sea, lo tengo aquí, entre sí. así. No, por favor, ahí que Fabiola te lo mande desde España. Sí, sí. No, ya Yo fue, me debería Yo me lo he mandarme apuntado así, la no, primera vez Que lo que lo meta vi. en un todo un sobre buque y te de lo libros. mande, sí, porque no, es como de esos libros que como que te abren la cabeza, no. Sí, No, lo que genial. eso me lleva a mi última pregunta, que es así como un poquito más terrenal, y es que entre los trabajos de oficina, los trabajos de docencia, los trabajos académicos, los trabajos de cuidado de la casa, entre la cocina y peor en época de pandemia que hemos estado encerradas en el espacio y hemos estado junto con todo y la lavada de ropa y la cocinada y todo eso. ¿Cómo se manejan ustedes con el tiempo? Porque para mí realmente es una cuestión muy jodida encontrar el tiempo y hacer un tiempo y preparar un tiempo para leer, porque no es tan fácil como parece, eso no es tan fácil como parece. Entonces creo que con eso podemos cerrar. Y una última pregunta que acaba de entrar de Roxana Morales, que pregunta qué libros biográficos de mujeres recomiendan. Saludos desde Sucre, Fabio. Entonces, si pueden responder esas dos preguntitas y con eso nos vamos despidiendo, porque ya nos pasamos. Un libro biográfico de una mujer, yo recomendaría el de Dorotea Lange, que es una fotógrafa, no es una escritora, pero es una vida súper completa y súper interesante, porque no solo es cómo ella desarrolló su fotografía, sino es un retrato de la América de principios de 1900. Es un retrato de la sociedad, es un retrato de las posibles mujeres. Aparece todo el mundo que tiene que aparecer, incluida Frida Kahlo. Es decir, es completo, es como una gran película. Y Dorotea Lange es una fotógrafa espectacular,
Estoy segura que todos hemos visto, aunque no sepamos qué es ella, es una fotografía sobre The Migrant Mother, que es la fotografía de una mujer migrante en los años 30 y en el oeste americano, que está con sus dos niños al costado y está dando de mamar a uno. Es una fotografía muy vista, pero toda la historia que rodea a esa fotografía y a la vida de la fotógrafa, que además pues, era coja, tenía problemas, por eso está unida también a Frida Kahlo, porque comparten el mismo médico, etcétera, etcétera. Yo creo que es un otro tipo de biografía que no es el clásico de una escritora, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Cuidado, ¿de dónde sacas tiempo para escribir? Es verdad. Bueno, yo, en mi caso es porque, uno, tengo los libros apilados por todas partes en casa. Es decir, si yo me muevo, al siguiente sitio que hay un libro que he dejado ahí. Entonces, no leo un libro a la vez, leo 5, porque si me voy a otro sitio porque me he aburrido de uno, pues voy a encontrarme con el otro y ya que estoy ahí, pues empiezo a ojear y tal. Y lo mismo lo que quiero decir es que no me doy opción a no leer, no veo tele. Lo que sí que hago es ver muchas series con mi pareja, pero no veo tele. Me pone tengo un problema TOC, que es que no puedo escuchar voces sin prestarles absoluta atención, con lo cual no soy capaz de prender la tele y dejarla pasar. Entonces, si le presto atención y lo que están diciendo no estoy a favor o estoy en contra y soy muy crítica, entonces me empiezo a mal viajar ahí, no sé qué, entonces, no. Con lo cual deja bastante espacio, no parece, pero deja bastante espacio para seguir leyendo. Yeah. Sí, en mi caso se unen muchas cosas. Por una parte, es mi trabajo, o sea, a diferencia de Fabiola, ¿no? Que se dedica a otra cosa, yo soy profesora de literatura, o sea, mi trabajo es leer. Entonces, no es como que tenga que defender mi tiempo, yo leo todo el día porque es parte de mi trabajo. Entonces, fui lo suficientemente astuta tal vez para seguir este camino amarillo, ¿no? de la vida académica que me permite dedicarle mucho tiempo a leer. Entonces le dedico mucho tiempo a leer por mi trabajo. Además, ¿cómo se llama? Leo muy rápido, o sea, ese es como mi superpoder. Yo leo 2 libros diarios, o sea, leo como una cantidad realmente monstruosa, porque leo muy rápido. Puedo leer un libro en la mañana cuando me despierto, uno en la noche antes de acostarme, no. Es a lo que estoy acostumbrada. Y además, pero o sea, es lo que tengo. No, me faltan un montón de otros talentos en la vida, pero ese talento, bueno, he hecho toda mi vida alrededor de ese talento que tengo, así que fue un poco astuto. Maravilla. Pero bueno, pero entonces leo muy rápido, me dedico a leer, es parte de mi carrera, es parte de mi trabajo, no es como que aparte yo soy cirujana plástica o abogado, ¿no? Yo solo me dedico a leer y a hacer mis clases, pero son un ratito, el resto estoy leyendo efectivamente. Y también sirve que leo en muchos formatos, entonces no es solo, así como Fabiola dice, bueno, y tengo libros por todas partes, yo también tengo libros por todas partes, y le agrego el audiolibro, que suena como medio, ¿y qué importa? Pero no sé, yo cuando hago la cama puedo estar escuchando un audiolibro, no puedo estar leyendo así, ¿no? Como mientras estiro la sábana, no puedo. Entonces escucho cuentos siempre, cuando estoy haciendo cosas en la casa, a veces me pongo a escuchar. Entonces también forma parte de mi cotidiano, o sea, para mí la lectura no es una experiencia como aparte, ¿no? Es como parte de mi cotidiano, de mi trabajo, de mi día a día, de mientras hago el aseo, de mientras doblo la ropa, o sea, es todo continúa. Y así como dice Fabiola, en mi caso también es verdad, yo no veo tele, no me gusta, no así como de ponerme a hacer zapping, sí veo una serie, sí veo una película, pero no como de echarme a ver tele, y eso efectivamente te da mucho tiempo, uno piensa que no, pero es mucho tiempo que a veces se gasta estando en eso. Y también yo soy bien tímida, acá no se nota porque gracias a la magia de la tecnología, pero y porque aparte estamos entre amigas y nos conocemos, pero en general yo soy bastante tímida,
Entonces, no es como que tenga una vida social, así bueno, menos ahora con pandemia, pero no es como que, ¿cierto?, esté en la vida social máxima y todos los días con actividades y fiestas. No, entonces, como, obviamente eso también ayuda a defender los tiempos de lectura. Y la otra pregunta era, ahora a mí se me olvidó la otra. La biografía. El libro. El libro, ya. Se me ocurren dos que no voy a ser desobediente y no son libros biográficos, pero se acercan porque quiero recomendar dos diarios de escritoras. Quiero recomendar mucho el diario de Juventud de Idea Vilariño, que es una poeta uruguaya, o sea, como poeta es tremenda, ¿no? Pero es muy impactante leer sus diarios, porque además son sus diarios de juventud. Son medio difíciles de encontrar, yo lo compré una vez que pude ir a Uruguay, así que ojalá que sirva para que algún editor por allá se anime, o editora, y salga, porque me parece que es fundamental. O sea, leer la obra de Idea Vilariño junto con su diario es muy tremendo, porque muchas veces se lee a Idea Vilariño desde fue el amante de Onetti, ¿no? Y qué lata. Entonces, obviamente es un dato de su biografía y ella le dedica sus poemas de amor y es parte de su historia, pero siempre es como lo que se menciona. Entonces, es interesante poder también abrirnos a su vida y cómo la cuenta ella misma en su diario. Y por otro lado, el diario de una escritora de Virginia Woolf. Virginia Woolf escribió diarios toda su vida y hay muchos volúmenes, y ahora en España 3 hermanas llevan 3 volúmenes de sus diarios de vida, y esa es una opción, pero si alguien quiere una versión más resumida, hay una versión que se llama El diario de una escritora, A Writer's Diary, que fue un compilado que hizo Leonard Woolf, el marido de Virginia Woolf, que agarró los diarios, que se publicaron igual completos de todas maneras, no es un Ted Hughes que quema los diarios de Sylvia Plath, ¿no? Claro. Nos cae un poco mejor. Bueno, y Leonard, pero es que Ted Hughes quema uno de los diarios más complicados de Sylvia Plath, en fin. Pero bueno, en el caso de Leonard Woolf, agarra los diarios de su mujer, que se publican después completamente, y toma todos esos pedacitos de su diario en los que ella habla sobre la escritura. Entonces es como un concentrado de todo, y ella anotaba todo, o sea, cuando va escribiendo, me carga esta parte de Orlando, quiero botar mi libro, es muy increíble, como uno no se imagina que ella pasaba como por esos altibajos por los que pasaba, y pasamos todas, supongo, y estaba muy atenta también a cuánto costaban las cosas, al dinero, se me echó a perder la pluma, el papel, entonces como es un relato de lo que es ser escritora, no solo como desde lo intelectual, de se me ocurren estas ideas, sino que también de las condiciones materiales, en los momentos en que ella está pasando por crisis, la dejaban escribir por 1 hora al día. O sea, hay varios libros de Virginia Woolf que lo escribió 1 hora al día porque los doctores no la dejaban escribir más tiempo. O sea, a ese nivel, entonces, como claro, poder meterse así es muy impactante, y si no, bueno, ojalá lean todos los volúmenes, pero si no, es muy buen acercamiento porque vas viendo cómo ella va acompañando cada uno de sus libros y va cambiando idea, le va cambiando el título al libro, entonces es muy bonito meterse en esas dos cabezas, los diarios del diario Idea Vilariño y el diario Una escritora de Virginia Woolf. Súper, muchas gracias. Bueno, ahora sí que ya nos pasamos y tenemos que cerrar. Las voy a dejar libres. Hay un par de preguntas más, pero lamentablemente no tenemos más tiempo para que esas preguntas sean respondidas. Yo les sugiero seguir en las redes que ya mencionábamos, tanto de Instagram. Fabi también tiene Twitter, las pueden seguir en las redes sociales, y ellas constantemente están recomendando autoras, libros y todo tipo de lecturas. María José también, siempre le decimos que es la embajadora de la literatura boliviana en Chile. Sí, no solo de Rodrigo, de todos en verdad, pero muy especialmente con este libro, pero siempre trato de escribir sobre literatura boliviana y de recomendarla en la radio, en lo que pueda, porque eso es un tipo de literatura que en Chile está publicada por editoriales independientes, no sé, Magela, Lili, no, bueno, ¿para qué decir? Edmundo, Rodrigo, Maximiliano, ¿cierto? Están todos publicados, no todos, faltas tú, Pao, te necesitamos, y Fabiola, pero hay mucho, y muchas veces no se pasan de largo, y es como, no, acá, como que quiero apuntar con una linternita, así como, estos, ¿no?
Y por sí, y ¿sabes qué? Y para que eso también me parece muy extraño que María José no esté todavía publicado en Bolivia, que eso también es una deuda. A mí me encantaría ver uno de tus libros de cuentos o novelas, me gustaría ver publicado en una de nuestras editoriales. Pero también me gusta pensar que estos encuentros nos llevan un paso más cerca de ese tipo de intercambios lectores, porque finalmente creo que ese es como el último, es como el último lugar donde vamos a llegar a que nos vayamos a leer, porque eh, los encuentros que hacemos, las charlas que hacemos entre escritoras, lectoras, son para que nos podamos leer y romper estas distancias que las editoriales independientes con su nacimiento y con este intercambio de autores y autores están logrando de a poco. Antes, y estoy hablando de que menos de 10 años, era verdaderamente imposible, era muy caro, era muy difícil leer autores del otro ladito, digamos, de aquí, vecinitos, vecinitas, entonces ya de a poco lo vamos logrando. Entonces yo me voy a despedir de ustedes agradeciéndoles, ha sido una hora, más de una hora muy, muy agradable, nos hemos reído, hemos dicho cosas muy importantes y les agradezco por venir a compartir su tiempo, su sabiduría, por su calidad humana y por su calidad lectora. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al Centro Cultural España, como siempre, por su calidad de gestión y por toda esta sintonía dentro del feminismo y la literatura que tenemos y que nos permite ahora realizar este ciclo. Y por último, quiero invitarlas a todas a la última conversación que vamos a tener la próxima semana, que me emociona y me pone muy nerviosa porque es la última y porque quizás es el tema del que he hablado menos, pero que me da nervios, pero me da mucha emoción y vamos a estar hablando sobre el feminismo y los hombres, masculinidades, con dos invitados que también me emocionan mucho, que son César Antesana y Enzo Maqueiro desde Argentina. Ellos ambos escritores y vamos a estar hablando de masculinidades. El martes 24 de noviembre a las 19 hora boliviana. Las invito a todas, a todos y a todes. Entonces nos vemos pronto y muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Edel.